Muchas maravillas están asociadas a este bosque tan conocido. Atravesar el bosque de Brocéliande, mayoritariamente cubierto por robles y hayas sagrados para los celtas, es entrar en el mundo de espíritu, de la naturaleza y épicas leyendas repletas de seres feéricos, hadas, duendes y brujas e incluso gigantes. Desde la Edad Media, varias fuentes del bosque son famosas por sus poderes curativos, mágicos o demoníacos. Y los árboles, algunos con más de 800 años de vida, son testigos de las leyendas que los habitantes han ido tejiendo con la tradición oral de abuelos a nietos, cuando aún la masa boscosa era oscura y temible. Si hay una región europea con un pasado místico y legendario, esa región es la Bretaña francesa. En este bosque había un señor de nombre Dimas que vivía en el castillo Comper, a orillas de un lago. Enamorado de una hada, de su unión nació una niña llamada Viviana, que se convertiría en una bellísima hada. De prodigiosos poderes, era conocida como la Dama del Lago. Un buen día paseaba por el bosque en la fuente de Barenton, de la que hablaré más adelante, y allí fue donde conoció al joven encantador Merlín, hijo del diablo y de una joven pura. Este no era ni un hombre ni un dios, era un profeta y un poseedor del saber. A veces aparece como druida y otras como encantador, sabio y curandero. Enamorados, el mago y la dama vivieron un intenso romance. Merlín le ofrecía enseñanza, regalo, y uno de estos regalos fue un castillo invisible en medio del agua en el que refugiarse sin que nadie la viera. Ahí fue donde educó al pequeño Lancelot hasta que se convirtió en uno de los caballeros de la mesa redonda y mano derecha del rey Arturo. Incluso fue ella, en este lago, quien entregó la espada Excalibur a Arturo. Merlín la abandonaba para acudir a la corte del rey Arturo y resolver problemas mundanos, lo que sumía a Viviane en una profunda tristeza, pues creía, al no verle mucho, que Merlín acabaría enamorándose de otra. Merlín le había confiado todos sus secretos y conjuros, entre ellos el más terrible, que era el de cómo aprisionar a un humano sin muros ni cadenas. Como castigo por abandonarla, en su última visita, el hada le cantó una dulce melodía hasta que Merlín se durmió en su regazo. Fue entonces cuando lanzó el encantamiento para que nunca más pudiera marcharse y le aprisionó en una gruta subterránea cuya entrada cubría una enorme roca mágica con poderes tan grandes que el mago no podía combatir. Así, ella le abandonó a su suerte hasta que un día Merlín pudiera salir de ahí, mientras todavía hay quienes creen que el mago se encuentra ahí abajo. Incluso se dice que todavía, si prestas atención, puedes oírle. Tanto es así que aún hay personas que escriben notas y las dejan en esta tumba datada del Neolítico, esperando que el mago todavía pueda hacer realidad sus deseos. Cercana a la tumba de Merlín se encuentra la fuente de la eterna juventud que se usaba para el culto druídico. Se decía que esta fuente en el pasado era majestuosa y rodeada de enormes piedras. Y esto es porque durante el solsticio de verano, los druidas lavaban a los recién nacidos en dicha fuente, pues se decía que traería la eterna juventud. Si no se es bautizado de niño, una vez adulto, para poder conseguir la eterna juventud, hacía falta acercarse a la fuente a medianoche y en el solsticio de verano, con los pies descalzos. Después, beber agua pura de la fuente, nunca de una botella. Y por último, haber sido perfecto durante toda tu vida. Según el grado de perfección, se puede rejuvenecer segundos,
minutos, horas e incluso años. Si continuamos con el recorrido, encontramos la fuente de Barenton, que posee virtudes medicinales y mágicas. Curaba la tuberculosis, sanaba a los locos y ayudaba a los jóvenes a encontrar marido. Se dice que si lanzaba una aguja a la fuente y pronunciaba unas palabras, te concedía cualquier deseo. En este lugar es donde el mago Merlín venía a meditar sobre el mundo y elaborar sus fórmulas mágicas. Pasaba tanto tiempo ahí que un día, de casualidad, ahí fue donde encontró a la hada Viviana, como bien sabéis ya. Hay quien se acerca a la fuente para intentar conectar con Merlín o para entrar en contacto con algún ser feérico o espíritu de la naturaleza. Esta fuente es muy peculiar, puesto que a veces el agua burbujea, dando la sensación de estar en ebullición, a pesar de que el agua se mantiene fría como el mármol. Cuenta la leyenda que en tiempos de sequía, si se vierte agua en los escalones de la fuente, los relámpagos y la tormenta se desencadenan de repente, cosa que nosotros hicimos en nuestra visita, y pasó. Así que, ¿será casualidad o será cierta la leyenda? Dentro del bosque hay un complejo megalito del Neolítico de entre 5.000 a 2.500 años antes de Cristo. La leyenda de este lugar no es una historia arturiana, sino que este lugar servía de lugar de reunión para señores y monjes que practicaban la magia negra y que deliberaban orgías y sacrificios humanos. Por eso, a este lugar le llamaban el Jardín de los Monjes. A día de hoy no es raro ver a personas realizando rituales chamánicos en este lugar para captar la energía de la tierra. Encontramos también varios lugares dedicados a las brujas, ya que en tiempos antiguos se pensaba que los cruces de camino eran el dominio de la diosa Hécate y más tarde, en la Edad Media, eran los lugares asociados al pacto con el diablo. El Valle Sin Retorno es conocido por ser el dominio de la hada Morgana, que era hermanastra del rey Arturo. Esta fue expulsada de la corte y a menudo camina por este valle esperando la visita del caballero de Guiomard, del que está enamorada. Un día, Morgana ve a su amado en compañía de una joven y, encolerizada, el hada se venga petrificando a los dos amantes en la cima del valle. Pero la ira de Morgana no acaba aquí. Hechizó al valle entero para condenar a los infieles de cuerpo y de espíritu. Al atravesar el valle, los infelices quedaban encerrados para toda la eternidad, perdiendo la noción del tiempo y del lugar. Fue Lancelot, el caballero valiente y fiel que crió Viviana, quien rompió el encanto o el hechizo, obligando a Morgana a liberar a los prisioneros. La siguiente leyenda data de hace mucho tiempo, cuando las plantas, los animales, los hombres y todos los seres pequeños como los elfos, las hadas, los orcos y gigantes vivían en armonía. Pero el hombre pronto empezó a explotar las tierras y usar todo a su beneficio. Siendo así, todos comenzaron a irse. Los gigantes se fueron a vivir en las grandes montañas del mundo. Los orcos y los troles se fueron a las tierras del norte. Los pequeños elfos se escondían en los bosques, pero ¿y las hadas? Estas se escondieron en las aguas. Al entrar en este valle, la superficie inmóvil del espejo de las hadas parece anunciar la frontera entre dos mundos. Se dice que sus aguas eran el hogar de 7 hadas, todas ellas hermanas. Para pasar desapercibidas ante la mirada humana, construyeron su casa en el fondo del lago para vivir ahí eternamente y, sobre todo, juraron nunca contactar con ningún humano. El hada más pequeña de todas, tan curiosa como era, pronto se cansó de no ver a nadie y vivir escondida. Un día salió a pasear y se encontró a un joven leñador. Los dos se enamoraron y quedaron para verse al día siguiente a la misma hora, en el mismo lugar.
Las 6 hermanas mayores, a través de su poderosa magia, se enteraron de todo y durmieron a la pequeña durante un día entero. Cuando el cazador fue a quedar con el hada, de pronto aparecieron las otras hermanas, quienes mataron al pobre desgraciado estrangulándole. Poco después, la joven hada despierta y descubre el cuerpo inerte de su amado y pregunta a todo ser viviente que quién ha cometido ese acto. Todo el mundo le dice que fueron su hermana, pero que ella había incumplido su palabra. Encolerizada, la joven hada quería vengarse. Mientras su hermana dormían, estrangula de la misma manera a cada una de ellas. Así recoge la sangre de cada una y la mezcla. El resultado lo vierte en el cuello del joven, quien vuelve a la vida y ambos se abrazan. Se dice que la sangre de la hermana de la joven hada está en los ríos de este bosque, por eso tiene colores rojizos. Sobre el árbol de oro también hay una leyenda que no es muy conocida. Cada noche las hojas de oro se caían de este árbol y los duendes iban a cogerlas. Con estas hojas de oro fabricaban una poción mágica. Esta poción les servía para darle vida a los árboles que habían sido destruidos por el fuerte viento o por la mano del hombre. Un día, una niña llamada Henriette quería coger madera del bosque. De entre todos los árboles se vino a encontrar con el árbol de oro. Sorprendida, se acerca y lo toca, pero ella no sabía que el árbol estaba embrujado, con lo cual la niña se transforma de repente en árbol quemado. Esa noche, 3 jóvenes inquietos, tras no ver a la niña de regreso, van a buscarla y siguen sus huellas que la llevaban hasta el árbol, que también lo tocan y quedan convertidos en árboles quemados. A la mañana siguiente, como siempre, los duendes fueron a recoger hojas y vieron los árboles quemados. Estos tocaron el árbol y no las hojas como lo hacían de costumbre, y entonces fueron transformados en piedra. Y así, después de este suceso, las hojas ya no salen del árbol de oro. Para conjurar el maleficio, alguien tendría que encontrar el secreto de la poción mágica. Así, gracias a la fórmula y al agua de la fuente, se podría liberar a Henriette y a sus 3 amigos, y también a los duendes.